Bueno, cordial saludo para todos. Mi nombre es Ana Sepúlveda y yo hago parte del equipo de la Consejería Académica del CECAP de Facatativá. Y el día de hoy me encuentro con una de nuestras estudiantes de primera matrícula, con quien vamos a desarrollar una estrategia creada para precisamente todos nuestros estudiantes nuevos. Buenos días, Nidia. Profe, muy buenos días, qué rico poder acompañarla en este espacio. Bueno, yo soy estudiante del programa de psicología del periodo 1604. Gracias, Nidia. Como decíamos al principio, el día de hoy la idea es que desarrollemos una estrategia para fortalecer todas esas habilidades y competencias que deben tener nuestros estudiantes para digamos, nuestro modelo pedagógico que es a distancia y virtual. Entonces voy a empezar, si tú me lo permites, por hacer la grabación del evento. Ya tenemos pues el consentimiento informado de mi estudiante y también me voy a permitir compartir la pantalla. Claro que sí. Entonces, la estrategia que vamos a trabajar se llama Conecta y Avanza, que es una estrategia de acompañamiento para la permanencia estudiantil. Digamos que en tu caso, como eres estudiante nueva, hemos venido trabajando, ahorita le vas a contar un poco, nos vas a contar cómo ha sido pues ese proceso como estudiante nueva en nuestra mega universidad. Entonces, esta estrategia precisamente está planteada para nuestros estudiantes nuevos, para que fortalezcan todo ese proceso de inmersión en nuestra plataforma. ¿Cuál es el propósito de la estrategia? El propósito de la estrategia pues es favorecer la permanencia de nuestros estudiantes de primera matrícula en el CECAP de Facatativá. Entonces vamos a avanzar, voy a ir presentando digamos que el preámbulo y después vamos a desarrollar un ejercicio práctico y posteriormente pues vamos a sacar como unas conclusiones de este ejercicio práctico que vamos a llevar a cabo. Entonces en un momento te voy a dar la palabra para que tú nos cuentes pues cómo ha sido tu experiencia aquí en el CECAP de Facatativá. Listo, entonces nosotros como consejería académica desarrollamos una estrategia, propusimos una estrategia para nuestros estudiantes nuevos que se compone de 6 actividades. Sin embargo, por el tiempo, que es muy corto, solamente tenemos media hora para trabajar aquí, digamos, en el video media hora para trabajar la estrategia, pues se sacó solamente un tema para trabajarlo contigo, pues de acuerdo pues a tu perfil como estudiante, que fue el tema 2, que se llama Descubriendo tu potencial. Y dado que hemos tenido pues diferentes interacciones, tú ya lo vas aquí a contar, he evidenciado como tu consejera académica que has tenido un poco de dificultad con la comprensión lectora. Entonces, por ello, nuestra estrategia pues va a estar basada en ese tema. Entonces, nuestra estrategia se denomina Conectemos para avanzar. Entonces, por ello, el preámbulo es Conectemos para avanzar con la comprensión lectora. Una de las principales habilidades para el éxito en el estudio a distancia y virtual. La comprensión lectora es fundamental en nuestro modelo pedagógico unadista, como tú muy bien lo sabes, Nidia. Entonces vamos a hablar un poquito de qué son las habilidades. Las habilidades son herramientas que nos ayudan en la interacción y también en la participación. ¿Por qué hablamos de la interacción y la participación? Porque nosotros debemos desarrollar y fortalecer nuestras habilidades blandas y adquirir habilidades duras que nos permiten precisamente esa interacción con nuestros docentes y nuestros compañeros en el grupo colaborativo para juntos construir el conocimiento y también la participación, porque seguramente si el estudiante está debidamente documentado y cuenta con estas habilidades, pues puede precisamente hacer unas participaciones con mayor tranquilidad. No quiere decir que si hasta ahora estamos empezando a fortalecer nuestras habilidades no podamos participar, claro que no significa eso. Lo que significa es que el estudiante al adquirir habilidades y competencias pues va a sentirse muchísimo más seguro y va a tener unas participaciones más significativas dentro de los grupos colaborativos, dentro del foro y en general en todas las participaciones que se den con sus docentes y compañeros. Antes de empezar a desarrollar la estrategia, nos gustaría, Nidia, que nos contaras un poquito, pues, cómo ha sido esa experiencia en tu nuevo rol como estudiante. Bueno, muchísimas gracias primero que todo por la invitación. Para mí es un placer poder participar, acompañar en esta nueva estrategia.
Bueno, inicialmente llegué como aspirante a la UNAD, llegué a la consejería académica y pues tengo el placer de encontrarme y conocer a la profe Anita, que para mí ha sido valiosísimo el acompañamiento que ha hecho hacia mí como aspirante. Ella me enseñó, primero que todo, a conocer pues, de qué se trata la universidad, el programa que yo escogí. Ya luego me mostró la política de gratuidad que para mí fue fundamental en mi vida, pues teniendo en cuenta que por este motivo yo no había estudiado, llevaba más o menos unos 17 años sin estudiar, pues porque mi solvencia económica no me lo permite. Entonces, pues con esta política de gratuidad ya logré ingresar, ahora soy estudiante de mi primer semestre, mi primer periodo 1604, y entonces pues ya empiezo con ella a conocer ese plan estratégico como estudiante. Ya cuando ingreso, empiezo a conocer de la plataforma, es ahí cuando encuentro un sinfín de complicaciones, ¿ves? Muchos años sin estudiar, donde la estrategia que se utilizaba hace 15, 17 años era muy diferente a la que hoy en día se usa. Utilizar herramientas digitales, encontrarme con una plataforma ha sido pues bastante fuerte para mí, porque nunca lo había hecho. La comprensión lectora es uno de los principales convenientes que he tenido en realidad, por eso me he acercado tanto a la profe Anita. Profe, por favor, ayúdame. He tenido que acercarme a la universidad, pedir orientación y pues siempre ya con una cara muy amable. Me ha direccionado, me ha guiado, me ha mostrado cómo está la plataforma, cómo debo buscar. Entonces, para mí ha sido muy grato encontrar esta consejería y la profe que me ha apoyado en este nuevo pasar de mi vida. Y bueno, y en este rol de estudiante, sí, de verdad que me he encontrado con el no entender la guía, no interpretar lo que me están pidiendo. Varias veces he tenido que buscar de su ayuda para poder realizar las tareas que me dejan en las diferentes áreas. Bueno, muchas gracias, Nidia, por contarnos tu experiencia y gracias por esas palabras tan bonitas. La consejería académica siempre está para apoyar a los estudiantes, para fortalecer sus procesos y precisamente eso vamos a hacer el día, esa es la actividad que vamos a fortalecer el día de hoy. Vamos a trabajar un poco la parte práctica. Nuestra estrategia se denomina Conecta y Avanza. Y entonces el día de hoy vamos a conectar y avanzar con nuestra comprensión lectora. La propuesta es que trabajemos algunas técnicas individuales el día de hoy y de tarea vamos a dejar unas técnicas colaborativas. Entonces vamos a realizar el día de hoy un ejercicio práctico en el que vamos a poner, valga la redundancia, en práctica algunas técnicas sencillas que seguramente te van a servir muchísimo para trabajar el tema de la comprensión lectora. Te pido que alistes tu agendita, tu Claro esferito que sí. y voy a compartir la pantalla sobre la realidad de la guía que me has preguntado, que es la guía de ética y ciudadanía. De todas maneras, pues es de aclarar que también la docente de ética y ciudadanía pues hace el acompañamiento. Sin embargo, como esto es un evento de la vida real, pues decidimos como compartirlo, ¿cierto? Sí, Entonces, llevarlo pues a mira, cabo. vamos a empezar el ejercicio práctico, mi querida Nidia. Sí, señora. Y vamos a empezar por analizar. La primera técnica nos dice, vamos a comprender el texto de manera general. Con la guía en la mano, pues primero es importante mirar, la guía es de ética, ¿cierto? Entonces seguramente vamos a tratar un tema de ética. Importante tener en cuenta cuándo empieza la actividad y cuándo finaliza para no dejar para última hora, ¿cierto? Importante aquí ver cuál es el objetivo, qué nos pide la guía, qué es lo que nosotros, la meta que nosotros debemos alcanzar. Entonces ahí está claro, dice aplicar el concepto ciudadano desde su participación en la construcción de paz territorial con la propuesta de una acción solidaria como alternativa de solución ética a la problemática social elegida. ¿Qué podemos interpretar aquí? En este pedacito que estamos tomando aquí. Primero, que la tarea es de ética, que vamos a trabajar en una problemática social. Si dice elegida, significa que tú como estudiante la vas a tener que elegir. Acá en nuestro territorio, nosotros estamos ubicados en el municipio de Facatativá,
En nuestro territorio, problemáticas es lo que abunda. Cualquier problemática que esté a nuestro alcance, poder, digamos que trabajarla, como dice acá la guía, en la construcción de paz territorial, pues es aplicable. No tenemos que hacer acciones que se salgan de nuestro alcance, que sí, son acciones sencillas, pero que impacten. Siempre importante leer el objetivo de lo que la guía nos pide, el objetivo que tenemos que alcanzar. Ya con ese objetivo nosotros ya nos hacemos una idea de qué nos están pidiendo, ¿cierto? Luego, para poder desarrollar y tener como un panorama más claro con respecto a ese objetivo, pues vamos a leer un texto que nos va a guiar. Entonces, si quieres, vas tomando nota. Sí, señor. Aquí dice que el texto es el texto del autor Giraldo y Ruiz 2019 y el texto se llama Colección Grupos de Trabajo. Luego acá dice que debemos llevar a cabo la acción solidaria para poder avanzar. Vamos a tener que leer el texto que nos están proponiendo. La solidaridad, filosofía de la sensibilidad moral. Bueno, ¿por qué tengo listo acá el texto? Porque si tú miras, Nidia, acá en la guía dice que el texto es todo el texto de Giraldo. Sin embargo, nos vamos a concentrar entre las páginas 113 y 124. Entonces, siempre que mires la guía es bueno analizar cada punto. A veces no comprendemos porque no analizamos punto por punto. Entonces, fíjate que en este momentico ya hemos analizado cuál es el objetivo de la actividad y hemos analizado también qué texto debemos leer para tener una claridad sobre el tema que estamos tratando. Ahí también nos explican y nos dicen, no deben leer todo el texto. ¿Cuántas páginas tiene el texto? Tiene 146 páginas. Cuando el estudiante mira, uy, 146 son demasiadas y no tengo el tiempo, pero ahí te está diciendo, ¿lo quieres leer todo? Perfecto. Pero enfatiza entre la página 113 y 124. Ahí es donde está el tema que vamos a trabajar. Entonces me voy a la lectura 113 y ahí era donde estábamos ahorita. Ahí está nuestra lectura. Por favor, ¿me confirmas que la estás viendo? Sí, señor. Perfecto. Listo, Nidia. Entonces empezamos el tema. Fíjate que allá en el objetivo hablaban de la solidaridad, ¿cierto? Y de la paz. Aquí está el tema que nosotras vamos a trabajar. La solidaridad, filosofía de la sensibilidad moral. ¿Qué estamos haciendo según nuestra presentación? Entonces vamos a revisar la comprensión general del texto. Vamos a reflexionar sobre el contenido del texto. Vamos a formular algunas preguntas orientadoras que nos pueden permitir comprender mejor el texto. Y vamos a extraer la información como más relevante del texto que nos puede llevar a resolver lo que la guía nos está pidiendo. ¿Cómo lo hacemos? Lo podemos hacer a través de resúmenes, a través de cuadro sinóptico, a través de tomar notas de las ideas principales, a través de conectores. En este momento el ejercicio no nos va a dar para hacer cuadro sinóptico, pero sí nos puede dar para ir como haciendo esa comprensión general y extrayendo ideas principales. Vamos haciendo el ejercicio conjunto. Entonces, comprensión general del texto. Estamos hablando de ¿qué? De la solidaridad como filosofía de sensibilidad moral. Algo muy importante que debes siempre tener en cuenta es, si tú no entiendes una palabra, búscala. Esa es una gran estrategia. ¿Sí? El diccionario debe estar a la mano. Si yo no tengo claro qué es la solidaridad, que yo sé que sí lo tienes claro, pero en el caso de que no lo tuvieras claro, voy al diccionario, voy a la herramienta Google y busco qué significa. No me quedo con la duda del significado de la palabra. Si te acostumbras siempre a buscar, siempre a tener claridad sobre lo que estás leyendo, sobre las palabras desconocidas, se te va a convertir en un hábito y en una disciplina. Se va enriqueciendo tu léxico, por consiguiente se va enriqueciendo tu vocabulario también. Ahora, otra técnica importante, tomar apuntes. Siempre tomar apuntes. Mira, eso no aplica solo para los estudiantes. Tu docente también siempre tiene la libreta y toma apuntes. Entonces, cuando se nos dificulta la comprensión lectora, cuando se nos dificulta retener la información, importante siempre tomar apuntes.
El tomar apuntes nos ayuda, nos conecta con lo que estamos leyendo. Señor. Vamos a mirar. Empecemos por extraer información importante. La primera es el título, la solidaridad, filosofía de la sensibilidad moral. Vamos a hablar de la solidaridad. La respuesta al sufrimiento humano y evitación del daño. Fíjate, otro título. Ahí ya nos estamos haciendo una idea de qué está hablando este texto. ¿Qué más encontramos por aquí? Podemos ir analizando, vemos que hay muchas citas de autores. Todo lo que está en gris claro son citas de autores muy interesantes que también nos pueden llevar a hacer una idea de lo que quiere decir el texto. Mira, la posibilidad del entendimiento. Yo imagino que debemos leer lo que corresponde a o donde termina el anterior título. Listo. Hasta ahí, ¿qué podríamos decir? Cuenta. ¿De qué estamos hablando con los títulos que hemos visto? Bueno, aquí hace, yo creo que lo más relevante acá es solidaridad. Solidaridad por encimita podemos ver la solidaridad en la calle, en la comunidad, podemos hablar hasta en los animalitos. Eso es lo que nos Sí, la estamos enfocando en este solidaridad, momento. ¿cierto? Entonces, fíjate que ya extrajimos una parte del texto importante que nos lleva hacia el tema, que es la solidaridad. Ahora miremos. Una de las estrategias es empezar a desglosar el texto, no verlo como un todo así que no puedo comprender, sino empezar a desglosarlo por partes y empezar a tomar las ideas del texto. Perfecto, entonces ahora vamos a empezar a desglosar el texto, ¿cierto? Aquí nos encontramos con el primer título, que es la solidaridad, filosofía de la sensibilidad moral. Entonces vamos a ir leyendo como ese primer párrafo para ver qué comprendemos en esa primera lectura, ¿de acuerdo? Sí, señora. Entonces, el estudio empírico significa que era un estudio que no era científico, ¿cierto? Sino que alguien lo quiso realizar, situado, y su presentación narrativa de los capítulos presentes. Significa que lo que encontramos antes de este capítulo era un estudio empírico, ¿cierto? El autor dice que para sumar a ese estudio, que ya nosotros no lo vimos porque vamos a empezar a analizar el texto desde aquí, quieren sumar este nuevo capítulo. ¿Qué contiene este nuevo capítulo? Dice que es un capítulo sobre la solidaridad, ahí lo dice. Y aunque una parte significativa de estos rudimentos, sabemos qué rudimentos, si no sabemos qué rudimentos, extraemos la palabra para buscar su significado, conceptuales orientaron nuestra mirada investigativa sobre la vida de los jóvenes en las comunas de Medellín. ¿De quién vamos a hablar o de quién vamos a leer? De las comunas de Medellín. De los jóvenes de las De las comunas comunas de de Medellín. Medellín. Mira que ahí ya tenemos algo muy interesante. Vamos a leer sobre los jóvenes de las comunas de Medellín. Dice, no siempre estos desarrollos filosóficos se afirmaron o constataron. ¿Qué significa? Cuando están hablando de que se afirmó, constataron, pues entiendo yo que realmente nunca se supo, nunca, Sí, como algo como con eso. certeza. Sí, como que no hubo certeza, ¿cierto? En muchos casos, como se dice coloquialmente, ¿sabes qué significa? Una palabra que nosotros ponemos. Sí, puede ser. La realidad supera la ficción. Y podríamos agregar la experiencia cotidiana de la gente, nuestra vida de todos los días, no se agota en un conjunto de teorías. Con esta salvedad presentamos este apartado que fundamenta en parte la amplia variedad de nuestras búsquedas. Entonces, en este primer capítulo, ¿qué podríamos resumir? Acá entiendo que podríamos hablar sobre la solidaridad y como la empatía que podemos o que se puede tener con los jóvenes de las comunas de Medellín, teniendo como énfasis en la realidad que ellos están viviendo y pues no sé, es como que lo que veo importante ahí. Y que no es tan cierto, que no se puede como comprobar lo que van a decir, ¿cierto? Ajá, Teniendo en cuenta sí, que a señor. veces la realidad supera la ficción, pero el autor dice, pues vamos a contar eso, pero no sabemos qué tan cierto sea, ¿cierto? Sí. Listo. Aquí, el concepto de solidaridad en la filosofía práctica, en las humanidades, en las ciencias sociales o en el campo de la educación, no ha tenido un desarrollo equiparable. ¿Sabes qué es equiparable? Si no No, sabes señora. qué es, entonces extraemos la palabra para buscar el significado. Al de principios como justicia, libertad o igualdad.
Y esto es comprensible si se piensa en la poca plausibilidad. ¿Sabes qué es plausibilidad? Si no sabes, extraemos para buscar el significado, que tendría su uso como fundamento único de la filosofía moral. Las decisiones y las acciones solidarias requieren ellas mismas de orientaciones de justicia o de ideales de vida buena que las articulen, las justifiquen, en suma, que les otorguen sentido moral. ¿Qué podríamos extraer de este párrafo? Bueno, seguimos con el tema de solidaridad, pero enfocada en que podemos hablar y rescatar acá todos los principios como la justicia, libertad e igualdad Muy de, bien, muy de bien. los, de los jóvenes de la Fíjate, Comuna 13. o de la solidaridad en general, ¿cierto? Ajá. Siempre teniendo en cuenta como moralmente en lo que ellos pueden sentir y como nosotros también podemos interactuar con ellos. Estamos haciendo una hipótesis, ¿no? Porque realmente no hemos terminado de leer el texto. Sin embargo, como vimos que íbamos a hablar de los jóvenes de las comunas de Medellín y estamos hablando de la solidaridad, fíjate que tú ya estás lanzando hipótesis, porque en ningún momento hemos hablado de interactuar con ellos, eso no lo dice ahí. Pero fíjate que esa es una manera como de ir analizando. Tu mente se va más como hacia la hipótesis de algo que todavía no hemos leído. ¿Mm? Entonces, sí, pues puede ser una orientación, pero pues no sabemos cómo se va a desarrollar el texto. Entonces, algo que puedo notar en este momento es que debemos concentrarnos un poco más. ¿Sí? Vamos leyendo y a medida que vamos leyendo, no, vamos haciendo como ese análisis de las frases. ¿De acuerdo? Vamos a pasar al siguiente texto. Ujú. De hecho, es fácil reconocer la existencia de formas de ejercicio negativo de la solidaridad, como la denominada solidaridad en la falta o la cooperación pasiva o activa con quien intencionalmente hace daño a otros, algo que se puede constatar en el accionar de los grupos criminales, la corrupción política, el maltrato escolar y, de forma menos extrema, en la aprobación social del incumplimiento de normas justas. Incumplimiento de normas justas. Bueno, ¿qué mencionas? ¿Qué es rescatable en este párrafo? Bueno, acá están hablando sobre la cooperación pasiva, pasiva y activa. Entonces siento que es, pues como estamos enfocados igual en el mismo tema de la Comuna 13, es como la cooperación que intencionalmente se está llevando a cabo, que puede ser activa o pasiva. Muy bien, activa o pasiva y también lo menciona ahí malintencionada. O sea, por ejemplo, aquí lo que ahora soy yo la que va a hacer un poco de esa hipótesis y es, me imagino que quieren mencionar un poco el tema de la guerra que se dio mucho en las comunas de Medellín. Entonces, habían de pronto estos agentes que estaban promoviendo la violencia y había quien los apoyaba, eran solidarios con el tema de la violencia, ¿cierto? Entonces Ujú. ahí habla de manera pasiva o activa. ¿Qué quiere decir ello? Quiere decir que los que promovían la violencia, había quienes de manera activa decían, listo, camine, lo acompaño y Hagámosle, hagámosle. hagámosle a esta vuelta, ¿cierto? Sí. Y de la manera pasiva, que simplemente no decía, llamemos a la policía, reportemos, ¿cierto? Esa es una manera activa de decir, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con este accionar. Entonces, fíjate que hablan de esa solidaridad negativa o la solidaridad positiva. ¿Quién creería que puede haber solidaridad negativa? Y fíjate que en este texto podemos identificar que efectivamente podemos tener solidaridad negativa y solidaridad positiva. Entonces, bueno, ¿cómo analizamos hasta ahí? Me gustaría escucharte porque el tiempo no nos da para avanzar tanto, pero quisiera saber si hasta ahí ha sido comprensible el ejercicio de ir extrayendo información e ir analizando párrafo por párrafo. Yo creo que aquí cuando uno identifica que lee uno a la carrera, ¿sí? Porque no nos ponemos un momentico a analizarlo, realmente a desglosar lo que me están dando, ¿ves? Inicialmente
veo que me están diciendo de la página 113 a la 124. Omití ese detalle. Entonces, cuando yo, uy, Dios mío, a qué horas voy a leer todo eso y para interpretarlo todo? Ahora bien, también es muy importante lo que su merced ha venido sugiriendo. Si no conocemos la palabra, pues busquémosla. Paremos un segundito y miremos. Y realmente es cuando empiezo a identificar cuáles son las falencias que estoy teniendo en la lectura. Eh, También me disperso muy fácil, entonces lo que también estoy notando que es ahí es cuando está la falta de comprensión, porque se dispersa uno, porque no logran interpretar qué es lo que están diciendo, porque no conozco el significado de lo que me están diciendo y simplemente uno pasa al siguiente párrafo o línea y está omitiendo uno eso y eso es muy importante. O sea, Ujú. una Bueno, palabrita puede decir muchas cosas que estamos omitiendo. sí, me encanta tu análisis. Realmente nosotras jamás habíamos hecho este ejercicio, hemos hecho otros ejercicios, hemos revisado guías, hemos revisado plataforma, he remitido a los docentes para el tema disciplinar, pero nunca habíamos hecho el ejercicio de la lectura reflexiva, no lo habíamos hecho, entonces por eso me pareció muy interesante que mi estudiante pues hiciera en vivo y en directo el ejercicio y reflexionar acerca de su propio proceso. A mí me parece supremamente interesante el ejercicio que estamos desarrollando y puede Sí, aplicar para otros estudiantes, porque sí, sí es verdad, es muy cierto. Pasa uno derecho y no se ujú. detiene a analizar palabras que ni siquiera conoce. Entonces, analizarlas, conocer su significado, enriquece todo tu diccionario personal. Listo, sigamos avanzando. Gracias, profe. No, ya, gracias a ti, gracias a ti. El daño a los otros, de distinta intensidad y nefastas consecuencias, se basa en formas de solidaridad que consideramos irracionales e injustas, en suma, inmorales. Así nos podemos, fíjate, este pequeño párrafo dice muchísimas cosas muy interesantes. Mira, otra técnica interesante es que vas leyendo y vas conectando con tu imaginación. O sea, vas leyendo y vas imaginando. Esa es una manera, esa es una técnica muy interesante de comprensión. Cuando yo digo el daño a los otros, tú ya imaginas el daño a los otros. Sí, claro. Sí, es una manera de conectar. Sí, ya lo recreo en mi mente. Si lo O sea, recreas sí. en tu mente, conectas con lo que estás leyendo. No es de manera superficial. Si necesitas leerlo en voz alta, lo puedes leer en voz alta. Digamos que muchos de mis estudiantes tienen esa técnica y es leer en voz alta. Entonces, para escucharse a sí mismos y empezar a recrear en su mente lo que están leyendo. Entonces, nuevamente, el daño a los otros, concéntrate, mira hacia adentro, el daño a los otros de distinta intensidad y nefastas consecuencias se basa en formas de solidaridad que consideramos irracionales e injustas y en suma inmorales. Explícamelo ahora sí. Bueno, yo lo que estoy entendiendo es que el daño a los otros es a las personas con las que tuvieron tantas injusticias que pueden ser intensas, con daños insuperables, sea físico o sea material, entiendo yo. Se basa en forma de solidaridad que consideramos irracionales, o sea, como que no tenía razón de ser pues, haber tratado de esa forma a esas personas, o haber actuado así. Y fíjate en algo, seguimos hablando de la solidaridad. Entonces, no, otra estrategia es tener siempre presente el tema que estamos tratando. ¿Qué tema estamos tratando? Solidaridad. Correcto, estamos tratando el tema de la solidaridad. No nos hemos ido para ningún otro lado durante esta lectura. Entonces, todo lo que estamos leyendo está enfocado hacia el tema de la solidaridad. Entonces, fíjate que aquí estamos hablando que esas formas de solidaridad negativa, racional e injusta, inmoral, también es solidaridad, pero es solidaridad negativa. Lo que tú acabas de mencionar, el daño a los otros, daño injusto a los otros, pero no nos hemos desviado del tema en ningún momento. Entonces, es importante que a medida que tú vas leyendo, tengas en tu mente qué tema estamos trabajando. Así nos podemos sentir conminados. ¿Sabes qué es conminados?
Si no lo sabes, extraes para conocer el significado. Actuar en contra de algo que ha sido concertado solidariamente, en condiciones de relativa simetría. Mira, hay muchas palabras que de pronto no son conocidas por el estudiante y que le hacen perderse un poco dentro de la lectura. Entonces aquí hablamos combinados, es como que se les llama la atención, ¿cierto? A actuar en contra de algo que ha sido concretado solidariamente. Entonces, sí, ustedes lo concretaron de manera solidaria, pero es para una solidaridad negativa. En condiciones de relativa asimetría, ¿qué significa eso? Que lo que decimos coloquialmente, para lo malo sí se pusieron de acuerdo, ¿cierto? Si juzgamos que esta acción trae perjuicio a otras personas. ¿Mm? Pero podemos pensar, no obstante, en el significado de la solidaridad que trascienda la simple motivación moral. Podemos pensar en ello. Es posible que en medio de la diversidad de perspectivas sobre la solidaridad se pueda identificar un sentido común de la justicia que opere como horizonte moral para la acción solidaria. Fíjate esas preguntas tan interesantes. Como la pregunta es larga y hay que desglosarla, pues vamos a empezar a desglosar. Ahorita puede que te parezca un ejercicio demasiado largo para el poco tiempo con el que cuentas, pero de nada nos sirve correr si no comprendimos y lo tenemos que volver a hacer. Es mejor ir poco a poco, ir lento e ir fraccionando el texto para poderlo comprender. Entonces, mira la primera pregunta. ¿Podemos pensar en un significado de la solidaridad que trascienda la simple motivación moral, de acuerdo a lo que acabamos de leer? Si la moral es hagamos lo correcto y hagamos lo bueno, esos son los análisis que debemos hacer. Pero en este texto, ¿qué nos están mostrando? Que hay dos, digámoslo, dos partes. Que hay dos Yo caras, puedo ser ¿cierto? solidaria en lo bueno, como también puedo ser solidaria en lo malo. Entonces, Como- fíjate que estamos respondiendo la pregunta. ¿Podemos pensar en un significado de la solidaridad que trascienda la simple motivación moral? sí, claro, claro que Sí, podemos hacer que claro que trascienda sí. la motivación moral, sí, claro. Sí, entonces los Porque que son aquí podemos hacer lo solidarios. malo y lo bueno. Exacto, muy bien. Entonces, fíjate que ahí contestamos la primera pregunta que plantea el texto. Perfecto, Niña. Entonces, avancemos un poco más en este párrafo en el que sigue. Entonces, para situarnos frente a estos interrogantes, mucho más que para responderlos, reparamos en este acápite, palabra acápite, buscar, Sí, del libro de sí. pensadores ubicados en diferentes tradiciones filosóficas. Entonces aquí nombran algunos autores que hablan del tema de la responsabilidad solidaria, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces creo que después de este análisis que hemos hecho y que tú has hecho de tu proceso y que hemos revisado aquí en el texto, podemos avanzar en las diapositivas. Entonces vamos nuevamente a las diapositivas. ¿Te parece? Sí, señora. Bueno, muy bien. Entonces mira las técnicas que trabajamos. Tratamos de hacer una comprensión general del texto, ¿cierto? Una reflexión sobre el contenido del texto. Había formulación de preguntas y extrajimos información interesantísima del texto que estábamos revisando. Voy a pasar para mostrarte algunas técnicas de trabajo colaborativo y posteriormente te voy a dar la palabra. ¿Te parece, Nidia? Bueno, sí, señora. Revisemos las técnicas colaborativas. Cuando estemos en grupo colaborativo es importante enfrentar el miedo a la participación, que tú ya el día de hoy lo estás enfrentando, pero pues próximamente será con tus compañeros de grupo colaborativo. Mantener una actitud reflexiva. Hoy trabajamos muchísimo la reflexión. Hablar de los conocimientos previos, generar una lluvia de ideas. Todos tenemos diversidad de pensamiento, entonces cuando lanzamos esa lluvia de ideas, pues se pueden generar temas de discusión bastante interesantes y vendría ahí la discusión académica y el desarrollo del pensamiento crítico. Entonces fíjate que hoy también trabajamos en el tema del pensamiento crítico y analizamos y pudimos ver que cuando hablamos de solidaridad siempre pensamos que son acciones buenas, acciones positivas, acciones pacíficas, acciones morales y resulta que también hay solidaridad para unas acciones que no son tan positivas, ¿cierto? Nuevamente te agradezco
pues hacer este ejercicio práctico que seguramente va a dejar muchísimas enseñanzas, no solamente para ti, sino para mí. Los docentes también aprendemos todos los días de la diversidad de pensamiento de nuestros estudiantes. Muchas gracias. Bueno, es aquí donde logro identificar cuántas falencias tengo. Espero no ser la única. No, claro que no. He logrado primero desglosar el título, o sea, tener en cuenta de qué estamos hablando y en qué vamos a entrar a interactuar con la lectura, recrearla, cómo recrear esas palabras. Oye, es que estamos hablando de un todos. Ah, bueno, vamos a acá a imaginarnos, a concentrarnos. Logré vencer que a veces me voy así de un momento y otras me toca como otra vez, reconecte. Me sentí muy cómoda, me sentí la verdad muy cómoda, de verdad. O sea, aprendí una parte muy importante que es tener una buena comprensión lectora, o sea, de coger y Sí. desglosar una por una, de coger, venga, hay que hacer acá, escudriñemos, empapémonos de este tema, qué significa, no pasemos por alto, no leamos por leer, porque eso es lo que es, venga rápido, una leída a ojímetro, pero no, no es así, sí, hay que indagar más, hay que buscar más, mejorar nuestro léxico, nuestro vocabulario. Claro que sí. Bueno, Nidia, te agradezco muchísimo nuevamente por la participación, por este ejercicio práctico que seguramente las personas que vean el video se darán cuenta que fue muy natural el ejercicio. Me encanta. Y pues la conclusión que tengo de mi parte es que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, desde el equipo de la Consejería Académica y desde la red de docentes, va a estar siempre acompañando tu proceso. El equipo de la Consejería está siempre dispuesto a acompañar a sus estudiantes porque estamos ahí también soñando con ustedes. Entonces, me encanta que hayas dicho que te sientes tranquila, que te sentiste en confianza de poder expresarlo. Y pues nada, espero que pues siempre te sientas acompañada, que a pesar de que no nos podemos reunir por las cuestiones de tiempo. Muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por haber sido tan auténtica Ajá. en la aplicación de esta estrategia. Y no, un gran abrazo para ti, Nidia, y pues estamos ahí siempre pendientes de tu proceso en el SECA. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, a todos los estudiantes no estamos solos. Tenemos a nuestros Sí, consejeros y a nuestros profes que nos apoyen. Muchas sí. gracias por la invitación, muchas gracias por la explicación. Aprendí muchísimo y espero continuar apoyándolos y siendo apoyada. Claro que sí, así será, así será. Se llama trabajo colaborativo y Sí, cooperativo. muchas gracias. Muy Un gran interesante. abrazo desde la distancia y pues nada, estamos en contacto y lo que se te ofrezca, con muchísimo gusto. Así será. Gracias, Gracias, Lidia. profesora, y gracias a todos. Que Muchas estés muy gracias. bien. Chao. Chao.